tema que desarrollará Maruja es espacio público, desafío de la nueva ciudad. Adelante, Maruja. Gracias. Bueno, pues es un tema bastante, digamos, actual. El espacio público ahora es tema de debate en todos los círculos profesionales. Y bueno, no podíamos dejarlo de lado, ¿no? Como todos sabemos, el espacio público es el principal soporte de la identidad. Bueno, empiezo con una frase de Jordi Borja que lo define como el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es físico, es simbólico, es político. Es el principal soporte de la identidad de una ciudad y es un lugar con valor simbólico donde se construye comunidad. Sin embargo, en estos tiempos tan atribulados que vivimos, su definición e incluso su configuración, incluso desde antes de la pandemia, y su diseño también, se ha convertido en un desafío a todas las formas tradicionales de la vida comunitaria. Sabemos que el espacio construye la vida de la ciudad y es expresión de la ciudad. Aunque sigue siendo la síntesis de los lugares y los flujos, el espacio público es la expresión de la ciudad que crece y se transforma porque es un organismo vivo, es un organismo que está vivo. Y esto es claro cuando vemos el gran cambio que se ha experimentado en las ciudades a partir del siglo XX con el aumento poblacional, con la acelerada expansión del territorio, dando como resultado esas aglomeraciones urbanas de enormes proporciones, generando grandes impactos con un alto costo social, económico y ambiental, como ya lo vivimos, lo estamos viviendo, y una profunda desigualdad social, y desembocando también en graves consecuencias en el espacio público, en la movilidad de las ciudades, en los cambios en la estructura interna de las ciudades, afectando radicalmente las características del espacio público. Y poniendo en evidencia finalmente que es ahí en el espacio público donde es ahí el punto donde se manifiestan las crisis de la ciudad. Hemos transitado de ciudades densas, compactas, continuas, con espacios públicos con identidad, con significado, con estructura, a ciudades fragmentadas, difusas, discontinuas, con una simplificación urbana y un deterioro urbanoambiental, una desestructuración de la ciudad moderna, donde esta ciudad se expande por pedazos que se interconectan con redes, pero no logran finalmente, en todos los casos, espacios urbanos de calidad. Sin embargo, el espacio público es y seguirá siendo el eje de la organización de la ciudad. Y en el siglo XXI, como todos lo hemos visto y lo hemos estudiado, se ha convertido en el espacio donde se canalizan las acciones para alcanzar ese objetivo mundial tan deseado por las ciudades, que es el desarrollo sustentable. Pero además, donde se absorben los procesos generados por el surgimiento de la sociedad informacional, donde con las nuevas condiciones científico-tecnológicas se han impuesto nuevas reglas de organización, y ahora con esta nueva crisis, la pandemia COVID-19, se establecen nuevas formas de relación de los ciudadanos con el espacio público. Los flujos espaciales se convierten en virtuales, hay una prioridad a la peatonalización, se subdividen los espacios, se subdividen los espacios públicos, las plazas, los lugares de permanencia, hay prioridad a las ciclovías, entre otros. Entonces, esto ha llevado a las ciudades a diseñar estrategias de emergencia en los espacios públicos. Dando respuesta a este problema, las ciudades entonces se reinventan esos espacios, hacen ajustes a situaciones de diseño, pero también es cierto, y esto ante todo por la salud, buscando la salud de las personas que crean, entonces se crean ciclovías, a veces temporales,
y bueno, muchas que ya existían, espacios abiertos, fluidos, pero también es cierto que muchas acciones ya se venían trabajando desde tiempo atrás en pos de ese desarrollo sustentable. Y esto no se contrapone a la situación actual de la pandemia. Al contrario, se ha exacerbado la relevancia de las condiciones del espacio público para la calidad de vida y la salud de las personas. La creación, la consideración de la importancia que tiene la resiliencia de las ciudades, de estos espacios que sean adaptables, flexibles, la movilidad dinámica, etc. Indudablemente, con lo que indudablemente se avecina una nueva versión del espacio público. Y esto no está en contraposición con lo que se planteó en Hábitat 3, en Quito, en 2016, ¿no? Para la nueva agenda urbana. Esto aún sigue más vigente que antes, aún más vigente, con el objetivo 11, de que se refiere a que los asentamientos humanos sean inclusivos, sean seguros, sean resilientes y sostenibles. Entonces, más bien ha venido a reforzar ese planteamiento para alcanzar este objetivo, para alcanzar la salud de las personas, pero también del planeta. Y es así como el espacio público se convierte entonces en esta nueva era de la pandemia en una versión más compleja a la que se suman nuevas condiciones. En este círculo podemos ver todas las condiciones que ya sabíamos que teníamos que trabajar en la ciudad y en el espacio público para lograr ese desarrollo sustentable. Pero ahora se suman, bueno, la resiliencia que ya estaba, esta adaptabilidad que se exacerba, esta flexibilidad, ahora el distanciamiento físico, el sistema de saneamiento, la movilidad dinámica, etc. Pero ¿en qué condiciones se encuentran las ciudades hoy para enfrentar esta crisis de la pandemia? Y entonces podemos analizar algunas prácticas virtuosas, ¿sí? que algunas ciudades ya venían trabajando y que ya tienen un trabajo hecho y que solo tienen que ajustar algunas pequeñas cosas para responder a esta emergencia sanitaria. Digamos que fueron ciudades que se aplicaron en su momento y que gracias a eso pueden enfrentar de manera menos difícil esta situación. Y entre esas, bueno, hay muchas ciudades, entre todo en Europa, pero aquí en Latinoamérica podemos mencionar Guayaquil con algunos proyectos urbanos que realmente son admirables, como el Malecón de Guayaquil, un proyecto de regeneración urbana que en pos de ese desarrollo sustentable busca fortalecer la cohesión de la comunidad, a promover la salud, la alegría, el bienestar de todos los ciudadanos, además de fomentar inversión, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Entonces diseña este gran espacio con 2.5 kilómetros de frente de agua sobre el río Guayas, como espacio público donde es posible caminar, lograr ese distanciamiento físico, si es que, bueno, y es que lo se tiene que implantar en este momento, lograr una movilidad dinámica, por lo que las acciones a emprender por la pandemia en Guayaquil ya serán complementos de estas acciones que ya existen para la emergencia sanitaria. Otro ejemplo que yo saco a colación, no porque sea colombiana, sino porque me parece interesante, es el de Bogotá, que a fines del siglo pasado, en finales ya en 1995, ya se nombra como ciudad progresista sostenible, ¿sí? Una ciudad que considera, o como estrategia de planificación, pone el espacio público como el elemento central de la transformación de la ciudad. Entonces, está considerado en las políticas, en todos los proyectos urbanos, y en ese intento de lograr una ciudad más habitable y más humana. Y entonces el tema de movilidad
es, digamos que el foco para aumentar eficiencia económica, para mejorar las condiciones ambientales y también para promover esa igualdad social que hasta entonces se ha perdido. Entonces, bueno, Bogotá implementa algunos proyectos, como el eje ambiental de la avenida, se me pierde aquí, de la avenida Jiménez, que fue un proyecto de recuperación del espacio público en el centro de Bogotá, con un gran sendero peatonal de 2.8 kilómetros, y con los que en ese momento que lograba, o parte del objetivo en ese momento era recuperar de manera integral una parte importante del centro histórico. Además de crear un corredor para el uso exclusivo del servicio del transporte colectivo. Entonces son proyectos ya del siglo pasado, pero que aún siguen vigentes y digamos que son como un arma para enfrentar esta nueva crisis. Otro que no podía dejar de mencionar es Medellín, ¿sí? Medellín, como todos ya sabemos, es una ciudad que es ejemplo internacional y es considerada en un concurso inclusive que ganó la ciudad más innovadora del mundo, gracias a esa transformación urbanística que ya hace más de una década y a ese urbanismo social que fue como el eslogan que implantó entonces para hacer una serie de intervenciones en la ciudad. Y por contemplar también el espacio público como estructurante de un proyecto de ciudad. La infraestructura fue un factor, digamos, importante para esta transformación y entre muchos otros proyectos, este proyecto de Parques del Río, de 18 kilómetros de proyectos de infraestructura, donde la movilidad, la recuperación ambiental, el espacio público para los peatones, para los ciclistas, y la renovación y el desarrollo urbano fueron su principal carta de presentación. Y bueno, un proyecto también que no es tan viejo, ya es del siglo XXI, pero que vale la pena mencionar, es este del High Line de Nueva York, un parque urbano elevado construido sobre una antigua línea de ferrocarril de Nueva York, y que la plataforma dejó de utilizarse en 1980 y 10 años después se convirtió no 10 años, 23 años después, se convirtió en un espacio verde peatonal de 2 kilómetros de longitud, donde la gente puede sentarse a descansar, a contemplar la arquitectura circundante, caminar, etc. Ya en otros ¿cómo fue la palabra? En otros ambientes lejos de los nuestros, en Europa, Barcelona, está recurriendo hoy, más bien asistirá a un cambio radical en las políticas y los hábitos de movilidad, evocando la idea original de Cerdá de la supermanzana, ¿sí? Y entonces se planea, o sea, el plan municipal es convertir el barrio en una supermanzana. Y la filosofía de la supermanzana se basa en la reducción de un mínimo del 30% del tráfico en las áreas afectadas, y donde el peatón será el rey absoluto de ese esquema o de ese modelo de ciudad. Otras ciudades en Europa, como Milán, que están enfrentando el problema actual de la pandemia, digamos, acciones actuales, tienen planes para escalar los aprendizajes de la crisis a estrategias de largo plazo. Y el objetivo es lograr el ideal de todos los servicios, esta famosa frase de todos los servicios a 15 minutos a pie. Y bueno, y además de el apoyo a las cercanías, a todo, digamos, a la escala humana. Comenzó a considerar una estrategia de adaptación, donde el plan de calles abiertas, cuyo objetivo era o es centrarse principalmente en las ciclorrutas, donde el transporte público pues, sufrirá severas restricciones. Los planes, pues, en Milán es incluir casi 23 kilómetros de nuevas rutas
para bicicletas que atravesarán la ciudad y más allá, rodeándola y facilitando moverse por el centro. Y bueno, México no podía quedarse atrás. Si vemos a la derecha, hay una visión policéntrica para la zona metropolitana de Monterrey. Y esta visión policéntrica es un nuevo, no nuevo, esto es un modelo de organización del territorio en el que a través de centralidades se considera un sistema urbano estructurador, un sistema urbano equilibrado, donde ciudades más abiertas, donde las ciudades son más abiertas, más conectadas con su entorno, con el barrio, ciudades a escala humana que minimizan la movilidad. Entonces, Monterrey revierte o quiere revertir con este modelo, quiere revertir y controlar el crecimiento monocéntrico y expansivo que ha generado desequilibrios en el acceso a bienes, servicios y empleo. Entonces el escenario, la visión que tienen en el plan de ordenamiento metropolitano de Monterrey es una visión, una ciudad policéntrica en la que todos los polos se encuentran interrelacionados con base en elementos de funcionamiento urbano eficientes y dirigidos hacia una ciudad vivible, un transporte público eficiente con equipamientos bien definidos, comercios y servicios cercanos a las viviendas, generadores de actividad económica, ¿sí? Entonces es una ciudad que está apostando por este modelo. Y bueno, y mucho más lejos de nuestros límites, de nuestra frontera, se encuentra Tokio, una ciudad que logra desarrollos de gran escala con uso intensivo de espacios abiertos para uso público, en este modelo de centralidades también, donde se propone crear un anillo en este plan gubernamental, un anillo de 30 kilómetros de diámetro, ¿sí?, de espacios verdes que conectan a estas centralidades. Son espacios verdes que pueden ser fácilmente accesibles y entrando o digamos trabajando con este modelo de organización del territorio que es el policentrismo y que cobra relevancia en este contexto de emergencia sanitaria. Y finalmente, como modo de conclusión, pienso que la pandemia, como dijo la chica de Bolivia, es una oportunidad. Es una oportunidad para que los arquitectos y urbanistas, obviamente es una desgracia, pero también debemos verlo como una oportunidad para que los que intervenimos la ciudad reivindiquemos el quehacer en la ciudad, ante todo por la salud de las personas, pero también del planeta, ¿sí? Y entonces en esta crisis es necesario redefinir el uso de vías, espacios públicos, para aumentar la movilidad no contaminante, el movimiento a pie, la bicicleta, otras formas de movilidad ligera, y entonces desarrollar áreas que permitan actividades comerciales, recreativas, desarrollos culturales, deportivos, respetando esas distancias físicas que nos evitan el contagio y que serán necesarias en la vida después de la pandemia del coronavirus. Muchas gracias.